Queridos hermanos, en estos últimos 2 Shabbat hemos estado viendo el concepto que la Biblia tiene de algo llamado el mundo, ¿verdad? Vimos que la palabra mundo es utilizada en los escritos apostólicos por lo menos de 3 maneras, ¿verdad? La primera es el globo terráqueo, el planeta Tierra, y no hay nada de malo con eso, ¿verdad? La de Hashem son la tierra, el mundo y su plenitud. Pablo dice en Hechos 17 que el Eterno creó al mundo y no hay nada de malo con eso, ¿verdad? También mundo se refiere a las personas que viven en el mundo, en el planeta Tierra, a los seres humanos. Y claro que debemos de amar a esas personas, de tal manera que dice Juan 3:16, amó Dios al mundo. Al mundo. Pero hay un mundo que Dios, fíjense que hay un mundo que Dios ama y hay un mundo que Dios odia. El mundo que Dios ama son las personas, de tal manera amó Dios al mundo. Pero el mundo que Dios aborrece, y en varias ocasiones vemos que Él aborrece este sistema, es el mundo que aparece, y lo hemos estado viendo en versículos como por ejemplo Primera de Juan 2, que hemos leído, y vamos a volver a leer para que se fije en nuestros corazones. Primero de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No se refiere a la tierra, no hay nada pecaminoso con los árboles, las cataratas, las piedras, nada. De hecho, todo creyente debe de decir, yo vivo en el mundo de mi Padre. ¿Quién creó este planeta? ¿Quién ha creado todas las cosas hermosas que hay aquí? Hashem ha creado en este planeta. Él dijo que todo era bueno, ¿en qué? Gran manera. Hay cosas maravillosas de la creación y no hay nada de malo con esas cosas. Tampoco hay nada de malo con las personas, a ellas hay que amarlas, pero hay un mandamiento. Noten que hay un mandamiento de los apóstoles, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Miren qué curioso. ¿Cuál es la razón para que una persona ama al mundo? ¿Por qué una persona ama al mundo? ¿Por qué una persona ama al mundo en el sentido negativo? ¿Se acuerdan que dijimos que era el mundo? El mundo es la influencia espiritual dañina, diabólica, que habita en el mundo inconverso. Ese es el mundo. Y es un sistema establecido de ideas, filosofías, anhelos, deseos, que la Biblia engloba en una palabra como mundo. ¿Y por qué alguien ama eso? ¿Se recuerdan cuáles eran las 3 cosas que hay en el mundo? Está en el verso 16. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué? La codicia de la carne, la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es la razón por la que alguien ama la codicia de los ojos, la codicia de la carne y la vanagloria de la vida? Es porque el amor de Hashem no está en esa persona, al menos no como debería de estar. En la medida que el amor de Hashem llena tu corazón, tú no eres atraído al mundo. De hecho, toda persona que es atraída a alguna parte del mundo, en este sentido malo, es porque hay un vacío en su vida que ella no ha permitido que Hashem llene. No está amando a Dios en esa área como debería de amarlo. ¿Se recuerdan que vimos el amor sea sin qué? Sin fingimiento. No está amándolo como debería de amar. Recuerden que la condenación es que las personas amaron las tinieblas ¿qué? Más que a la luz, amadores de los placeres más que de Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 3. Y vimos un trágico ejemplo de esto, de amar al mundo, en Lot. Lo vimos el Shabbat pasado. Y vimos también que Jacobo dice que ¿qué somos nosotros? ¿En qué nos constituimos en el momento que amamos el mundo? ¿Enemigos de quién? De Dios, ni más ni menos. Enemigos de Dios. Imagínense qué terrible ser enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el maestro dijo, nadie puede servir a ¿quiénes? A 2 señores, porque o a uno ama y al otro ama menos. Esa es toda la clave. ¿Qué amas más? ¿Qué amas más? Y vamos a ver hoy, no un trágico caso, sino un glorioso caso de cómo vencer al mundo. Vimos que el mundo está dormido bajo ¿quién? Dice Primera de Juan, bajo el maligno. Primera de Juan 5,
19, si recuerdo bien, ¿sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, hay todo un sistema que está moviéndose. El enemigo no tiene vacaciones. Hasatán no descansa, no tiene día libre. No tiene día libre. Hashem sí descansó un día, Hasatán no. Él no descansa de tentar y sus huestes malignas. Todo el mundo está bajo el maligno. Hay un dicho en inglés que es "You have to smell the coffee", que sería el equivalente en El Salvador de poner care vivo. Smell the coffee significa oler el café. La idea es que alguien está bien dormido. ¿Y qué pasa cuando inhala, huele el café? Como que se despierta, ¿verdad? Entonces, los creyentes tienen que oler el café, tienen que poner care vivo en el sentido positivo. ¿En qué sentido? En que hay que tener bien claro que tenemos tres enemigos. El enemigo interno, la carne, el enemigo externo, que se llama ¿cómo? El mundo, y el enemigo del infierno o del averno, que es el Hasatán. Y Yeshua fue tentado con dos de estos enemigos. Él no tenía uno de esos enemigos. Él no tenía predisposición al mal. Él es el segundo Adán. ¿Se recuerdan? La Biblia lo llama el segundo Adán. En otras palabras, en él es cierto algo que no era cierto desde Adán. Desde Adán, Hashem no tenía un hombre así. De lo contrario, él no sería el segundo Adán. El segundo Adán hubiera sido Caín, por ejemplo, ¿verdad? Y el tercer Adán hubiera sido Abel. Yeshua hubiera sido el millonésimo Adán. Pero la Biblia lo llama el segundo Adán. ¿Por qué? Porque él era exactamente igual que Adán previo al pecado. Él no tenía, los rabinos algunas veces llaman a esto Yetzer Hará, solo que hemos dicho que algunas veces los rabinos llaman Yetzer Hará a muchas cosas, pero prefiero llamarlo la predisposición al mal, concupiscencia. Él no tenía una carne de pecado, tenía una carne, miren, es decir, un cuerpo. Miren cómo lo describe Romanos 8. Romanos 8 dice que Yeshua tenía carne de semejanza de pecado. Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Yeshua no tenía una naturaleza caída. De él no se puede decir que era por naturaleza hijo de ¿qué dice Efesios? Hijo de ira. No, él era el segundo Adán. Él no tenía pecado. Entonces no tenía una predisposición, no tenía, hay otra palabra, compulsión al mal. Todo hombre hijo de Adán nace con una compulsión al mal. En otras palabras, tarde o temprano peca. No hay hombre justo que haga el bien, ¿y qué dijo Salomón? Y nunca peque. Por cuanto, ¿qué dice Romanos 3:23? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tenemos una compulsión al mal. Los padres de la iglesia decían non posso non peccare, que significa no puedo no pecar. Y estaban en lo correcto en ese aspecto. En ese aspecto estaban en lo correcto. Por más que un hombre lo tengamos en el mejor ambiente del mundo, el problema está que es parte de la naturaleza caída de Adán. No es culpable del pecado de Adán, solo Adán es culpable de su pecado. Pero las consecuencias que tenemos nos llevan a pecar. Nosotros mismos llevamos a pecar. Yeshua no. Yeshua, sus tentaciones todas eran externas a él, pero él podía decidir pecar, así como Adán había pecado, él podía pecar. Si no, no es tentación en lo absoluto, ¿verdad? ¿Qué tentación sería para alguien que no puede pecar? No hay tentación, ninguna. Supón que alguien no pueda ser tentado. De hecho, la Biblia dice, Dios no puede ser tentado. Entonces, para Yeshua, si Yeshua no hubiera podido ser tentado, no es tentación en lo absoluto. No hay nada de tentación si no podía ser tentado. Y Yeshua, Hebreos dice que él fue tentado, ¿qué? En todo, pero sin pecado. Nunca pecó. Y porque nunca pecó, y porque es el hombre perfecto que nunca sucumbió a la tentación, él podía voluntariamente tomar el pecado de los hijos de Adán.
Entonces, todo ser humano en este mundo está en Adán o en el Mesías. Si no ha nacido de nuevo, ¿está en qué? En Adán. Si ha nacido de nuevo, ¿está en qué? En el Mesías, en Yeshua, en el Mesías. Y vamos a ver la tentación que el maestro tuvo, por lo menos algunas. Vean lo que dice. Está en Mateo 4, pero también está en Lucas 4. Vamos a leer la versión de Lucas 4. Vamos a ir ahí, amados hermanos. Que el Eterno hable hoy a nuestros corazones de manera profunda. Bendito sea el Eterno. Lucas 4 dice: Yeshua, lleno del Espíritu, volvió ¿de dónde? Del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren qué curioso. ¿De dónde volvió? Del Jordán. ¿Y qué había pasado en el Jordán? En el Jardín había hecho Tevilá, o sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Y qué había oído en el Jordán Yeshua? Esto era lo que había oído en el capítulo 3:22 de Lucas. Y descendió el Espíritu Santo como él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: ¿tú eres qué? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, veámoslo así. La tentación de Yeshua vino inmediatamente después de uno de los momentos espirituales más grandes del Maestro. ¿Se han fijado en eso? Después del Jardín fue tentado. Nuestras más grandes tentaciones pueden venir después de una gran experiencia. Algunos utilizan la palabra visitación espiritual. Han habido grandes hombres que han tenido las peores disputas familiares después de un gran servicio en una comunidad. En el momento más alto, Hasatán puede tentar en los momentos más altos y en los momentos más bajos, sin duda. Después del Jardín, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. No pienses que el hecho de haber tenido una gran revelación espiritual, de haber disfrutado la presencia del Eterno de una manera palpable, te hace inmune a ser tentado. Todo lo contrario. Todos podemos ser tentados. ¿Quién aquí no puede ser tentado? Nadie. De hecho, la Biblia dice: cuando alguno es tentado. Fíjense cómo dice: cuando alguno es tentado. Cuando alguno es tentado. Es decir, la Biblia supone que todo el mundo va a ser tentado. El que esté firme, dice la Biblia, mire que ¿qué? Que no caiga. En otras palabras, ninguno de nosotros puede presumir que estamos más allá de la tentación. La persona, oí una vez que alguien decía: el creyente que dice que él no puede ser tentado, tienta al diablo a tentarlo. Y es cierto, totalmente cierto. Miren en qué momento lo tentó. Después de haber oído la voz de Dios, que le decía: ¿tú eres qué? Mi Hijo amado. ¿Y cuál fue la estrategia de la primera tentación? Si eres Hijo de Dios. Es lo que acaba de oír Yeshua en la voz celestial. La voz celestial le dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿A dónde ataca el maligno? ¿Y será verdad eso? Muchos de las personas que están aquí, después de que el Eterno ponga la palabra en su corazón, van a recibir esa duda del enemigo. ¿Será verdad eso? Uno de los ataques, dice la Biblia, que no ignoramos. ¿Qué dice la Biblia? Sus maquinaciones. Sus maquinaciones. Otro verso dice que el maligno tiene un lazo para las personas, para que escapen del lazo del diablo. Y él es muy metódico en lo que hace. Una de las principales estrategias, maquinaciones, es la duda. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué pasa así todo? Te va a hacer dudar de tu identidad. Esa es una de las estrategias que hace él. Y en el caso de Yeshua, si eres hijo de Dios, no significaba lo mismo que significa para nosotros. Para él significaba: si eres el Mesías. Eso significaba. Recuerden que el Mesías es el ¿qué? El Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Y el maligno llega y lo ataca con una duda. El Espíritu Santo da certeza, da convicción de pecado. El maligno da duda. Fíjense a cuántas personas ha atacado el maligno con dudas. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. ¿Se recuerdan de alguien más? Eva
¿Y si Dios ha dicho eso? ¿Y qué? No, pero es que si tocamos este árbol, ¿vamos a qué? Dijo Eva, a morir. ¿Y qué le dijo el maligno? No morirás. Lo que pasa es que Dios tiene algo entre manos. Dios no quiere que tú alcances tu potencial. Él te quiere esconder, que tus ojos sean abiertos. Es más, miren qué atrevido es el maligno. Él tuvo la cara dura, aunque él no tiene cara porque es espíritu, de hacerle dudar a Dios mismo. Le puso una pregunta a Dios. Cuando Hashem le dijo de Job, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Qué contestó el maligno? Con una duda, con una pregunta. Miren lo que dice Job, capítulo 2, si mal no recuerdo. Claro, Hashem no puede dudar, obviamente, ¿verdad? Hashem es omnisciente, él no puede dudar. Eso es obvio. Ahora, eso no previno al maligno de hacerle una pregunta capciosa, una pregunta venenosa. Job, verso 2, 3. El Eterno le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y miren lo que dice el maligno. Job 1.8. ¿Se acuerdan que son 2 rounds, verdad? Son 2 entrevistas del maligno con el Eterno al inicio del libro. Entonces la primera. Miren, 1.7. Dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satán al Eterno, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren lo que dice el maligno. Respondiendo Satanás al Eterno le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense qué sagacidad, ¿cómo le llamaríamos? Algo sinvergüenza. A Dios mismo le dijo eso. ¿Acaso te sirve de balde? Te sirve no porque te ama, te sirve porque ¿qué? Porque le das. Tú le das y él no te sirve por amor incondicional, desinteresado. Quítale la ayuda y verás cómo se va. Incluso al Eterno tuvo el valor de hacerle una pregunta venenosa. ¿Tú crees que no te va a hacer una pregunta venenosa a ti? Muchas preguntas. Él es metódico, maquina. Él es muy inteligente, más inteligente que cualquier hombre que ha pisado la tierra a excepción de Yeshua. Y él le dijo estas tentaciones. Miren lo que dice Lucas capítulo 4. Por 40 días era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Esta fue la primera tentación. 40 días ayunando. Ahora, ¿es pecado comer pan? No es pecado comer pan, obviamente. De hecho, Yeshua hizo la multiplicación ¿de qué? De los panes y los peces. De hecho, algunas veces Yeshua estaba en alguna fiesta. Tan era así que algunos fariseos lo acusaban de ser glotón y ¿qué? Y borracho. No hay nada de malo con el pan. Ahora, ¿cuál es el problema? El maligno quiere que en un momento donde Yeshua había sido llamado a ayunar, él quiere que rompa ese ayuno, que ignore el llamado de Dios de ayunar y que coma pan. No hay ningún problema con el pan. El problema es cuando el pan es más importante que Dios. Ahora ustedes dirán, ¿pero eso se puede dar en mi vida? Bueno, no lo de ayunar 40 días necesariamente, pero la tentación del maligno es una que sigue siendo la misma para cada uno de nosotros, amados hermanos. Es esta la tentación. Pon esta cosa antes que Dios. Está lo que Dios te ha dicho de ayunar 40 días. Algunos dicen que él ayunó 40 días porque era Recuerden que el Mesías se identifica con Israel. Y así como el pueblo había sido probado por 40 años, ahora el Mesías iba a ser probado por 40 días. Y por alguna razón, hay varias interpretaciones de los eruditos, 40 días tenía que ayunar el maestro. Y en ese momento el maligno llega y entonces le dice, come pan, no hay ningún problema. Aquí vemos una de las áreas que aparecen en Primera de Juan, capítulo 2. La codicia ¿de qué? De la carne.
La codicia de la carne. ¿Por qué la codicia de la carne? Debido a que habla de los placeres que se sienten. ¿Recuerdan que dijimos eso? Codicia de la carne tiene que ver con todos los placeres corporales. Tiene que ver con haraganería, pereza, gula, glotonería, sexo ilícito, borrachera, todo eso. Todo eso es la codicia de la carne. ¿Tiene algo de malo los placeres? No, siempre y cuando no los ames más que a Dios. Siempre y cuando no seas un amador de los deleites más que, ¿qué dice la Biblia? Que de Dios. ¿A quién amas más? Esa es la pregunta. ¿A quién amas más? ¿Quién amas más? Y el maestro se le dio la tentación de: ponga esto, pon este pequeño placer antes que a Dios. ¿Tú amas a Dios? Sí, pero Dios puede estar en segundo lugar, no hay problema. Yo no te estoy diciendo que lo odies. Ponlo antes. ¿Y saben cuál es el problema? Dios no le gusta estar en segundo lugar. Shem dice claramente: amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El maligno, uno de sus grandes trabajos, una de sus obras maestras es la siguiente: poner algo que en segundo lugar no es malo, pero te lo intenta poner en primer lugar y ahí se vuelve malo. No es malo el placer, necesariamente. Dios creó todos los placeres que hay en esta vida. La comida, las relaciones íntimas, todas. En segundo lugar no son malas. Sometidas a Dios no son malas. Bajo los parámetros de Dios son buenas. En gran manera. Su estrategia consiste en aquello que está diseñado para estar en segundo lugar, ponértelo en primer lugar. Y a Dios, que tiene que estar en primer lugar, ponértelo en segundo lugar o en tercer lugar. Y te invita a ser autónomo, a no depender de Dios. ¡Vamos! Si eres hijo de Dios, si eres el Mesías, has recibido poderes milagrosos. Si tú quieres, puedes hacer que esas piedras se vuelvan pan. ¿Saben que en el desierto de Judea, de hecho, si usted va a Israel, hay unas pequeñas piedras que son casi iguales a pan? Si usted va al desierto de Judea, va a ver unas pequeñas piedras así, y de hecho son cafecitas. Si usted las ve de lejos, juraría que es pan, juraría que es un poco de pan. Y de esas piedras, el maligno le dice: si tú eres el Mesías, tú tienes la habilidad dada de Dios de hacerlas pan. Vamos, sé autónomo. ¿Por qué vas a depender de Dios? ¿Cuál fue la respuesta del maestro? La respuesta de él fue: escrito está. Miren lo que dice. ¿Cuál es la mayor arma para defenderte de toda tentación? La palabra del Eterno. Las 3 ocasiones que el maligno tocó al maestro, él citó la Biblia. Y citó la Biblia no al azar, no un versículo, el primer versículo que se le vino a la mente, sino el versículo que tenía que ver con esa situación. Entre más conozcas la palabra del Eterno, más equipado estás para vencer. Si no conoces la palabra del Eterno, estás en grave peligro, porque te falta la brújula para navegar en la vida. Y si el maligno te dice: mira, por aquí es el norte y ahí es el sur, tú le vas a creer. Si ustedes no supieran cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el oeste y cuál es el este, y yo les digo es por aquí, ¿cómo ustedes saben que no? No pueden. La única brújula, amados hermanos, que tenemos en esta vida es la bendita palabra del Eterno. La bendita palabra del Eterno. Y el maestro contestó: escrito está. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, verso 4 dice: Yeshua respondiendo le dije: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios. ¿Y cuál había sido la palabra de Dios para su vida? Ve a ayunar 40 días. Y entonces Yeshua dice: esta es la palabra de Dios y yo no dependo del pan. Yo dependo ¿de quién? De Dios. Nosotros no dependemos del pan. No dependemos del pan. Nosotros no dependemos de los placeres. Los placeres son secundarios. Si vienen de Dios, qué bueno. Baruch Hashem. Es más, la manera en la que Dios ha diseñado que todo placer, valga la redundancia, sea más placentero, es haciéndolo según su voluntad.
Cuando alguien se entrega a los placeres, empieza a pasar algo en su vida. Cada vez tiene más y más y más deseo, pero tiene cada vez menos y menos placer en eso. Cada vez la actividad se va haciendo menos placentera. El hombre que empieza a tener mujer tras mujer, tras mujer, tras mujer, tras mujer, luego se aburren las mujeres. Eso fue lo que le pasó a Diego Maradona. Después de tener tantas mujeres decía, ay, tan lindo que es Ronaldo, decía. Ustedes me dicen, no, pero no hay que llegar a eso. Bueno, no, hay grados de perversión, pero es absolutamente cierto, Dios diseñó cada uno de los placeres para ser disfrutados en una relación de amor con Él, primero. Y en esa relación de amor, y basado en sus mandamientos, son fructíferos, son maravillosos, y hacen hacen mucho bien al alma. Es algo que Él creó. Fuera de Él, separados de Él, son peligrosos. Son peligrosos porque siempre engendran algo malo. Y el maestro, cuando el maligno le puso en el ring a los placeres versus Dios, dijo, yo no dependo de esto. ¿Dependo de quién? De Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y ahí Él venció a la codicia de la carne. ¿Qué es lo que sigue? Veámoslo. Lucas 4, al menos en el orden de Lucas, así está. Mateo invierte el orden, quizás por motivos temáticos. Verso 5 dice, le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. No sabemos si esto fue en visión o de qué manera. Pero de que le mostró, le mostró. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta, ¿qué? Potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Esto tiene que ver, en primer lugar, con los deseos de los ojos. Dice que le llevó a un lugar alto y ¿qué dice? Y le mostró. Cuando habla de gloria de ellos, se refiere a las posesiones económicas. Llenaré de gloria esta casa. Habla del oro que iba a haber en el templo. La gloria de ellos, el oro, la plata, las posesiones. Yeshua fue tentado con las posesiones. Todo esto te doy, si postrado me adorares. Todo. El maligno le dijo, Adán tenía esto por derecho, pero lo perdió. Ahora yo te lo devuelvo si me adoras. ¿Tenemos un trato? Ese fue el trato del maligno. Yo te lo devuelvo. Te devuelvo todo esto solo por adorarme. Es más, note lo que hace el maligno. Maximiza grandemente la tentación y minimiza lo que tienes que hacer. Todo esto te doy si postrado me adorares. Sencillo, algo inocuo, ¿verdad? Algo sencillo. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué daño hace una adoradita? Luego puedes adorar a Dios. Solo me adoras un rato a mí. Pero yo nunca he tenido al maligno que me diga que lo adore. Yo estoy más allá de esa tentación. Bueno, cada vez que no adoramos a Dios, cada vez que lo desobedecemos, en sentido último, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo al Yetzer Hará? ¿Estamos obedeciendo al mal? ¿Cada vez? Yeshua dijo, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a las riquezas y a Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¡Qué increíble! Este es uno de los grandes tentaciones que hay en el mundo. El dinero, las posesiones. Ahora, ¿tiene algo de malo las posesiones? No. Dios en Deuteronomio capítulo 8 dice, Él es el que te da el poder de hacer ¿qué? Riquezas. La Biblia dice, no robarás. Y si dice no robarás es porque reconoce la propiedad ¿qué? Privada.
Yo no le puedo robar a alguien algo que no es de él. La Biblia no enseña el comunismo. La Biblia enseña la propiedad privada. Para yo robarte algo, ese algo te tiene que pertenecer, tiene que ser tuyo. Y no hay ningún problema con la propiedad, con las posesiones. ¿Cuál es el problema? Otra vez, poner lo que está bien en segundo lugar, ¿ponerlo dónde? En primer lugar. Eso, toda la cuestión de las tentaciones se reduce a la jerarquía de amores que un hombre tiene. ¿A quién ama más? Y cuando digo a quién ama más, no estoy hablando de intensidad del sentimiento, estoy hablando de prioridad a la hora de que estas dos cosas entran en conflicto. Ahí es donde se prueba. Recuerden las grandes palabras de C.S. Lewis. Cualquiera puede ser, eso no lo dice C.S. Lewis, es una introducción a lo que él dice. El valor, el coraje, no es solamente una virtud, el valor es una virtud, pero el valor, el coraje, es la intensidad de todas las otras virtudes en el momento de prueba. Y él dice, recuerda, Pilato fue piadoso hasta que resultó riesgoso serlo. Ahí es donde se prueba. Por eso, al que decide morir por su fe, mis dudas sobre su sinceridad se acaban. Ahí se acabó Si él decide morir por su fe, yo no sé nada de él, pero lo que sí sé es que era una persona que creía con todo su corazón. De lo contrario, no hubiera decidido morir por su fe. Por eso admiramos a los mártires. Los verdaderos mártires, son héroes debido a que te enseñan de la manera más cruda que ellos estaban poniendo a Dios, no antes que las riquezas, no antes que los placeres, antes de su propia vida. Y el valor es una virtud necesaria para que todas las otras virtudes se desarrollen. Por eso dice, los cobardes estarán, ¿dónde? Dice Apocalipsis, afuera. Porque un cobarde no se compromete. Un cobarde es tibio con todo. Quiere estar bien con Dios y con qué, dicen las señoras de antes. Quiere estar bien con Dios y con el diablo. Juega a doble bando. Juega a tener lo mejor de ambos mundos. Y no se puede. ¿Qué va a pasar el día que entre en pugna las dos cosas? ¿Quién prevalece? Un joven se acercó al maestro y le dijo, Señor, te seguiré. ¿Qué bien puedo hacer para tener vida eterna? Yeshua le dijo, bueno, has leído los mandamientos. Solo eso debería de haber sido necesario para que el hombre dijera, no, pues estoy mal. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a ti mismo, pues no estoy mal. Pero no, él contraatacó. Y él, lleno de soberbia, le dijo, todo esto lo he cumplido no recientemente. O sea, no es que, maestro, yo antes era malo, pero hoy me he arrepentido y en las últimas 2 semanas lo he empezado. No, todo esto lo he cumplido ¿desde qué? Desde mi juventud. Y el maestro le dijo, muy bien. Y para darle a conocer lo que había en su corazón, le dice, entonces solo hay una cosa que puedes hacer. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Noten, esa es la clave de esto, porque sin eso, esto se oye brutal. Yo soy el primero en aceptarlo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 19, 21. Si quieres ser completo, de hecho algunas versiones lo traducen como si quieres ser perfecto. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así, 19:21 Mateo. Si quieres ser completo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ahora, sin el ven y sígueme, eso es una locura. Es una locura, sin el ven y sígueme. Sin el ven y sígueme es una locura. Le está pidiendo que venda todo y lo dé a los pobres. Pero dice, ven y sígueme. ¿Ustedes creen que el maestro iba a dejar que muriera de hambre? ¿Ustedes creen que el maestro iba a dejar que pasara privaciones? Es más, hubieron 11 apóstoles que hicieron eso. ¿Qué hicieron Pedro, los hijos del Zebedeo, con las redes? ¿Las dejaron? ¿Le faltó algo? Yeshua les dijo, ¿les faltó algo? Cuando los mandó, dijo, no. De cierto os digo. Miren lo que dice luego el maestro. Ustedes saben lo que pasó. El joven dice que era muy rico
19:22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía que muchas posesiones. ¿Cuál era a quién amaba más este hombre? Amaba más a sus posesiones. De lo contrario, si hubiera amado a Dios más, y aquí está el Hijo de Dios. Noten que este no es un charlatán, no es Guillermo Maldonado en el canal 25 pidiéndome que venda todo. Este es Yeshua, el Hijo de Dios, el que ha hecho la multiplicación de los panes y los peces. Él es, y Él te pide eso. Si tú amas a Yeshua, lo haces sin problema. Pero hermano, ¿nosotros estamos llamados todos a eso? No todo el mundo está llamado a venderlo todo y darlo a los pobres. Pero oigan esto, todos tenemos que estar dispuestos por lo menos a que si el Eterno nos lo pidiera, lo haríamos. Todos. Hay un mensaje, no recuerdo el verso, lo tendría que buscar, sé que está en Lucas, pero no recuerdo, no ando el verso bien en la memoria, pero hay un pasaje donde el maestro dice, quien no renuncia a sus bienes para darlo a los pobres, no puede ser mi discípulo. Así dijo él. Nosotros por lo menos deberíamos de estar dispuestos a renunciar a todo por el maestro. Todo. Estamos dispuestos a eso. Dice el gran Adrian Rogers, ¿cuál es una posesión económica que tú no renunciarías nunca si Dios te la pide? Es una pregunta bien fuerte. No para contestar a la ligera. ¿Cuál sería esta? ¿En quién confías? ¿En la riqueza o en Dios? Si Dios te pide algo, uy hermano, eso se oye horrible. Renunciar a mis posesiones. No me lo deja menos, como regateamos. No, es más, el maestro dijo que tenías que renunciar a tu propia vida, no digamos a las posesiones. Tienes que estar dispuesto a morir por él, no solamente a dar tu dinero. Digo yo, ¿qué es más? ¿Renunciar a tu vida o renunciar a tus posesiones? Sin duda renunciar a la vida. Y a nosotros no se nos pide eso. Nadie tiene que irse el día de hoy diciendo, hoy el hermano Isaac nos pidió que vendiéramos todo y que lo diéramos a los pobres. No, pero en el corazón, fíjense, lo que sí el maestro nos dice es que en nuestro corazón tiene que haber aquella certidumbre de que si Dios me pidiera eso, yo lo haría. Ven y sígueme. ¿Qué dijo el maestro después? En Mateo 19, miren lo que dijo. Mateo 19, cuando el joven rico se retiró, dice en el verso 29. Ahora, esto ya no lo oyó el joven rico, porque el joven rico se retiró. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Claro, esto no es una justificante de divorcio, obviamente. Aquí se habla en el caso, como él lo había dicho, de haber cometido inmoralidad sexual, ¿verdad? Donde dice dejado mujer por mi causa. Pero dejado posesiones recibirá ¿cuántas veces? Dice 100 veces más. Por eso la clave, porque eso se oye horrible. ¡Wow! ¡Vender todo! Sí, eso se oye horrible, pero ven y sígueme. Les voy a preguntar algo. ¿Creen que no fue un privilegio enorme para los 12 haber andado con el maestro en todos los días de su ministerio? Supongan que yo les digo, acabo de inventar una máquina del tiempo y le cobro $1,000 por ir a ver el milagro de Lázaro. Ver a Lázaro salir de ahí. ¿Paga los $1,000 si los tiene? Sí, yo creo que sí. E imagínense, los discípulos no tuvieron que pagar nada. De hecho, ellos solo dejaron sus redes y se fueron. Ven y sígueme. Si Dios te pone en la balanza, aquí estoy yo y están las riquezas. ¿A quién eliges? El maligno lo hizo con el maestro. Todos los reinos de la tierra te doy. Ay, pero a mí nunca me han ofrecido todos los reinos de la tierra. Sí, yo sé. Usted se podría vender por muy bajo precio. No necesita mucho, ¿verdad? Por muy bajo precio.
La convicción que se vende por dinero nunca fue convicción, solo fue opinión. Esa es la diferencia entre la opinión y la convicción. La convicción no se vende nunca por nada, nunca. Recuerden, Pilato fue piadoso hasta que ¿qué? Hasta que fue incómodo serlo. ¿Cómo sabes cuál es tu amor a Dios? Cuando te es incómodo hacer lo que Dios dice, mejor no lo haces. Bueno, entonces ese es tu Dios. Tu Dios pueden ser los placeres, ¿se acuerdan? Amadores de los placeres más que de Dios. Tu Dios puede ser las riquezas, filarguros, ¿se acuerdan de 2 Timoteo 3? Amadores de la plata. Y ahora, después de haber ofrecido eso, ¿qué es lo que dice Yeshua a Hasatán? Yeshua le dice a Hasatán, respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Hasatán, porque escrito está, otra vez, escrito está. Las 3 veces citó la Torá, ¿se han dado cuenta? De hecho está citando las 3 veces el libro de Deuteronomio. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra lealtad máxima, amados hermanos, es a Dios. No hay ningún ser en esta tierra que requiera de nosotros o que le tengamos que dar lealtad absoluta. Solo a Dios. Solo a Dios. A Él servirás, a Él solo adorarás. Hasatán le había dicho, adórame. Yeshua le contestó con un vete. No se perdieron eso. El adórame recibió un vete, un rechazo. Eso es lo que hace un hombre de convicciones. Cuando le dicen que venda sus convicciones por dinero, ni por todos los reinos de la tierra Yeshua se vendió. ¿Qué tal tú? Si te dicen que hagas un negocio chueco, ¿lo haces? Si entra en pugna ganar dinero y adorar a Dios, ¿qué prevalece? ¿Qué está antes, amados hermanos? Muchas veces lo terrible es que pensamos que podemos poner a Dios en segundo lugar y estar bien con Él. Y no se puede ponerlo a Él en segundo lugar. Primero, Yeshua venció la codicia de la carne. Ahora fue la codicia de los ojos. Y ahora viene, en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Y le llevó el maligno a Jerusalén. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden. En las manos te sostendrán para que tu pie no se golpee en piedra. Ahora, esta de todas las tentaciones es la que ustedes me dirían, no, aquí sí no me tienta nadie, hermano, aquí sí no. Que me tire de un edificio alto, esta no es ninguna tentación para mí, cero. ¿Cuántos están tentados a tirarse de la torre, cómo se llama? La del banco, ¿hola? No, la de aquí, la Torre Eiffel o cualquier otra torre. ¿Estaríamos tentados a tirarnos de ahí? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros está tentado a tirarse de la Torre Cuscatlán, por ejemplo. Nadie. ¿Qué tentación va a ser esa? No es ninguna tentación en lo absoluto. Pero para Yeshua sí era tentación. ¿Por qué era tentación para Yeshua? Bueno, hay que desenmarañar un poco la cuestión. Miren lo que el maligno hace. Él le cita el Salmo 91. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pregunta, ¿es eso lo que dice el Salmo 91? Sí y no. Porque el maligno omitió una palabra en hebreo. Bueno, en español, no, es más palabras. Vean lo que dice el Salmo 91. Ahora, esto no es lo más importante, esto solo es un comercial. No es lo más importante. Pero es bueno para verlo y tenerlo presente. 91. En las palmas te llevarán, pues a tus ángeles mandará cerca de ti. Y el maligno dejó la segunda parte del versículo. Para que te guarden, eso de hecho lo citó, en todos tus caminos. En otras palabras, lo que el Salmo dice es, el Eterno mandará a sus ángeles para que cuiden de ti en tu vida cotidiana. Ahora, noten que las palabras en todos tus caminos,
Les pregunto, vayan ahora a Lucas capítulo 4. ¿Citó esas palabras el maligno? Lucas capítulo 4. Ven si pueden hallar las palabras en todos tus caminos. En Lucas capítulo 4. No, no está. De hecho, él cortó el texto. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Dejó afuera la frase en todos tus caminos. Y luego siguió. En las palmas te sostendrán para que tus pies no tropiecen en la piedra. ¿Sabes que una de las maneras más astutas que el enemigo tiene para tentarnos es usando la Biblia? Él conoce, para vergüenza de muchos de nosotros, amados hermanos, Él conoce la Biblia mejor que nosotros. Y no hay tentación, bueno, a lo mejor puede haber, pero quizás no. Pocas tentaciones son más peligrosas para un hijo de Dios que aquella tentación para la cual siente que tiene el respaldo de la Biblia. Imagínate que tú sientes que la Biblia te respalda en eso. Entonces, lo haces sin problema. La Biblia me respalda, la Biblia está conmigo, puedo hacerlo. Ahora, un texto sacado de contexto es un pretexto para pecar. Este verso no le da derecho a nadie a ponerse él mismo en una situación de peligro y decir, bueno, como Dios ha prometido ángeles para que me cuiden, yo me voy a tirar del 10º piso de este edificio para caer ahí y me tiene que mandar los ángeles, porque Él lo ha prometido. No ha prometido eso. Él prometió cuidarte en todos, ¿qué? Tus caminos, en la vida diaria, no cuando vayas tontamente a un edificio a tirarte ahí, a ponerte en un riesgo innecesario. Dice la Biblia, en 1 de Juan 2, ahí cerquita de donde estábamos leyendo, la Biblia dice así, 1 de Juan 2:14, es un versículo antes de donde comenzamos a leer. Ahí tiene la clave para vencer al maligno. La clave, bueno, no una clave, de hecho, una de las más importantes. Pablo menciona también la justicia, la verdad, la fe, pero esta es importantísima. 1 de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué han vencido al maligno? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Permanece en ellos. ¿Y qué pasa si la palabra de Dios no permanece en mí? ¿Puedo vencer al maligno? No estoy equipado. Un creyente que no lee su Biblia es un creyente que va a ser llevado de un lado a otro. Lastimosamente, amados, no hay manera de vencer al maligno si no leemos la Biblia todos los días. No se puede. No hay manera. No hay manera que alguien me diga, a mí me gusta mucho orar, pero la Biblia me aburre. No. ¿Por qué alguien no lee la Biblia? Porque el amor del Padre no está en él. Así dice, aman al mundo, todo aquel que ama el mundo. ¿Por qué es? Porque el amor del Padre no está en él. Cuando tú amas a una persona, lo que más quieres es oír su voz, estar con él o con ella. Cuando yo amaba, bueno, no cuando yo amaba, porque la sigo amando. Se me trabaron las palabras, cuando yo andaba de novio con mi esposa, la que ahora es mi esposa, yo quería estar mucho tiempo con ella. Y hoy que somos esposos, quiero estar más tiempo con ella. Porque el amor nunca se mantiene igual, el amor o crece o aumenta. Ningún amor es estático. O el amor va siendo más o el amor va siendo menos. Yo quiero estar más tiempo con ella. Y Hashem me dio la oportunidad de trabajar desde casa estos años y hemos podido estar más juntos. Ha sido una bendición increíble. Tú quieres. ¿Cómo alguien puede decir yo amo a Dios pero no me interesa lo que dice en su palabra? ¿Tú crees eso? Yo no lo creo. O por lo menos es un amor ahogado. Los afanes de este siglo, ¿qué hacen con la palabra que ha sido sembrada? Dice Yeshua que la ahogan. Es un amor asfixiado, ahogado. Querido, amado hermano, tú no puedes darte el lujo de un día sin leer la Biblia. Un día. Porque el maligno la sabe mejor que tú. Y te puede tentar y confundirte incluso citando la Biblia. Y te puedes llegar a una realización de decir, pero no dice la Biblia tal cosa.
La Biblia no dice eso. Estás malinterpretando la Biblia, sacándola de contexto, y ese es un gran problema. Por eso, os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios que dice Juan, mora, permanece en vosotros, y como consecuencia de que la palabra de Dios está morando en tu corazón, dice Juan, habéis que vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. 3 veces, 3 tentaciones, y Yeshua contestó, escrito está. Escrito está. Y de todos los libros que citó el libro de Deuteronomio. Ahora, ¿cuál era la tentación en sí? La tentación en sí es doble, de hecho. Primero, otra vez vuelve a decirle, si eres hijo de Dios. Otra vez, poniendo en duda lo que Yeshua era. Y en segundo lugar, también había otra cosa que el maligno quería lograr. Hay una profecía que dice que el maestro, el Mesías, iba a llegar al segundo templo. En Malaquías se dice que el Señor a quien vosotros esperáis vendrá súbitamente al templo. Y ahora el maligno, aparte de decirle, tírate de aquí, y poniendo a prueba a Dios, miren lo que dice el maestro. Hay un mandamiento dado por Moisés, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es no tentar al Señor tu Dios? No es no tentar al mal, porque Jacobo dice que Dios no puede ser ¿qué? Tentado por el mal. No puede ser tentado por el mal, pero tentarlo, ¿qué significa en el contexto judío? El rabino medieval David Kingi, que se conoce como Radak, también citando otros comentarios, dice, tentar a Dios es ponerte en una situación de peligro innecesariamente, irresponsablemente, pensando, Dios me tiene que proteger. Eso es tentar a Dios. Otra cosa que es tentar, bueno, de hecho se deriva de ahí, leámoslo. Lucas capítulo 4, respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso escrito? Eso está escrito en Deuteronomio 6:16. Ahora, en ese contexto, ¿qué es tentar a Dios? ¿Es citar un versículo y quitarle un pedacito? No, no es eso. Deuteronomio 6:16. Es decir, eso es la artimaña del enemigo, pero no es eso tentar a Dios en ese contexto. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis al Eterno vuestro Dios como lo tentasteis, ¿en dónde? En Masá. Ahora yo les pregunto, ¿y qué fue lo que pasó en Masá? ¿Ok? Para eso tenemos que ir a Éxodo capítulo 17 para ver qué pasó en Masá, qué es tentar a Dios. 17:7. Aquí está lo que es tentar a Dios. En primer lugar, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Eterno diciendo, aquí viene qué es tentar a Dios. ¿Está pues el Eterno entre nosotros o no? Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es, bueno, ¿y no Dios había dicho eso? ¿O es mentira que Dios está con nosotros? Bueno, si estoy pasando, si mi hijo está enfermo, ¿y no dijo Dios que Él debe estar conmigo? ¿Qué estás haciendo ahí? Tentando a Dios. Si estás pasando una estrechez económica, ¿pero acaso no dijo Dios que Él es mi pastor y nada me faltará? Ahí tientas a Dios. Estás tentando a Dios en el sentido algo está dando a entender de manera sutil, de manera implícita, que Dios es un mentiroso. Eso es lo que estás diciendo. ¿Sí o no? A eso se reduce. Dios dijo tal cosa, Dios dijo que iba a hacer X, pero no ha hecho X. ¿No que estaba conmigo? Ahora ustedes dicen, bueno, pero algunas veces parece así. No debe de parecer así. Un pueblo que acaba de presenciar que el mar de junco se abre, ¿puede dudar que Dios está con él? Sí puede dudar, pero no debería. Creyentes que hemos recibido la salvación de nuestros pecados, que hemos recibido múltiples bendiciones, nos faltan más pruebas de que Dios está con nosotros. No deben faltarnos pruebas. No deben faltarnos. ¿Cuál es la medicina a eso? La fe. La fe. ¿Se recuerdan? Esto es lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan más adelante? La fe. La fe. Bueno, Dios lo dijo, Dios prometió esto.
Bueno, uno de dos, o yo malinterpreté el versículo, esa promesa no es para mí, no es una promesa general. Y si Dios lo prometió y es para mí, bueno, Él lo hará a su tiempo. Listo. Bueno, esto puede ser una prueba. Todo eso. Pero nunca tientes a Dios insinuando que Él es mentiroso. ¿Está o no está Dios con nosotros? ¿Está o no está? Dijeron los hijos de Israel. Y el maligno le está diciendo a Yeshua, prueba a ver si es cierto que eres hijo de Dios. Mira, yo te voy a dar una manera en que puedes probarlo. Te vas al pináculo del templo y te tiras ahí. A ver si es cierto que Dios está contigo, que eres el hijo de Dios. A ti no te pedirá eso, pero te puede pedir otras cosas. Te puede decir, si es cierto que Dios está contigo, si es cierto que eres hijo de Dios, puntos suspensivos, tal cosa. Y también la tentación tenía que ver con una segunda razón. Daniel Lancaster dice, en su comentario a los Evangelios, Chronicles of the Messiah, página 197, dice lo siguiente. Saltar del templo también tenía una ventaja añadida para traer a Yeshua un atajo para alcanzar fama mesiánica. La mayoría de las personas en Jerusalén verían el salto que él haría desde el pináculo del templo y un aterrizaje milagroso. Hasatán estaba tentando al maestro para invocar la intervención divina y la protección del cielo. Haciendo esto, él evitaría daño y perjuicio a su humanidad y simultáneamente establecería su identidad mesiánica en los ojos de toda Jerusalén. En otras palabras, hijos de Israel, esa es la tentación del maligno. Hijos de Israel, yo soy el Mesías y se los voy a probar. Ahí voy, me voy a tirar desde el pináculo del templo. Y ahora el Eterno va a hacer que ángeles hagan que él aterrice de manera segura y él tenga una entrada triunfal. Él tenga la entrada de vanagloria. Y esta es la tentación. En la primera tentación tiene que ver con la codicia ¿de qué? De la carne. La segunda tenía que ver con la codicia ¿de qué, amados hermanos? Los ojos. Y esta tiene que ver con la última que menciona Juan, la vanagloria de la vida. Haz una entrada fabulosa. Haz una entrada como merece el Rey de Israel. El Rey de Israel, si tú eres verdaderamente el Mesías, tírate del templo y que todos vean cuando los ángeles llegan, te agarran y te dan un aterrizaje seguro. Y todo el mundo verá y tendrás honra. Todo el mundo te pondrá la corona del Rey Mesías. Hazlo si eres el Hijo de Dios. En otras palabras, a Satán le ofrece a Yeshua la corona del reino de David sin pasar por la corona de espinas. ¿Y qué contestó Yeshua? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La vanagloria en la vida. Cuando Él le ofreció una entrada triunfal, Él la rechazó. Cuando le pidió poner a prueba a ver si es cierto. ¿Saben que muchos creyentes viven así? Creen en Dios, en teoría, pero piensan, subliminalmente no lo dicen, pero piensan que la vida que la Biblia describe es una vida espiritual, pero que hay una vida, entre comillas, real, para la cual la Biblia no aplica. En realidad aplica mi astucia, sagacidad, no aplican los principios de la Biblia. La Biblia no tiene mucho que decirme para cómo desarrollar mi trabajo de 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y tenemos a ver si es cierto. Esa dicotomía, Yeshua no la aceptó. Y dijo, escrito está, ¿qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. Y nuestro maestro superó las pruebas en las 3 áreas. Codicia de la carne, cuando el enemigo le dijo, pon a los placeres, pon a tu carne antes que a Dios. Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el maligno
le dijo, eleva tu placer corporal por encima de lo que Dios ha dicho. Yeshua dijo, Dios es lo supremo. Cuando el maligno le dijo, todo esto te doy si postrado me adoras, la tentación era, pon a las posesiones económicas por encima de Dios. Yeshua dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Decimos amén? ¿A Él? Amén. Solo a Él servirás. Baruch Hashem. Y luego cuando el maligno lo tentó con la vanagloria de la vida, invitándole a hacer una entrada espectacular en un helicóptero angélico, el maestro dijo, no tentarás al Señor tu Dios. 3 veces citando la Biblia. 3 veces citando la Biblia. La Biblia es importantísima para vencer la tentación. Donde Adán cayó, el maestro no cayó. Todo pecado se reduce a esto. Está tu voluntad y la voluntad de Dios. Lo que tú quieres hacer y lo que Dios quiere que sea hecho. ¿Sabes qué es el pecado? Es poner tu voluntad antes que la voluntad de Dios. Todo pecado es eso. Los niños aprenden un verbo rápido. ¿Saben cuál es el verbo que aprenden ellos? Yo quiero. Es raro que un niño diga, yo tengo la responsabilidad. ¿Han oído un niño que diga así? ¿A los cuántos años un día un niño dice, yo tengo la responsabilidad? No sé. Pero aprenden a decir rápidamente, yo quiero. Mío. El egoísmo no se lo tienes que enseñar a un niño. El egoísmo lo trae en la naturaleza caída. Tienes que enseñarle a no ser egoísta. A ser egoísta ellos saben. Y la palabra, el verbo querer, tiene que ver con la voluntad. La voluntad. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiero yo? Si Dios lo quiere, yo lo quiero también. El pecado es, Dios quiere esto, pero yo quiero esto. ¿Y qué voy a hacer? Lo que yo quiero. Eso es el pecado. El maestro nos enseñó a orar diciendo así, venga tu reino. Nos enseñó a orar. ¿Cuál es el reino de Dios? En un sentido es la era mesiánica, es el milenio. Pero hay un aspecto más sencillo todavía de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En el sentido escatológico es el milenio. Ok, perfecto. Y en el sentido práctico, hoy en día, el maestro dijo, el reino de Dios está entre vosotros, dijo él. ¿Qué es el reino de Dios? Es bien sencillo, fíjense, es demasiado sencillo esto. El reino de Dios es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. El reino de Dios es el lugar donde Él es rey. ¿Y qué hace un rey? Un rey es ¿qué? Un rey es obedecido. El reino de Dios es el reinado, el gobierno de Dios. Por eso inmediatamente de venga tu reino, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente oración? Hágase tu voluntad, así como en los cielos, en la tierra. Pregunta, ¿en los cielos alguien desobedece a Dios? Nadie desobedece a Dios en los cielos. Él da una orden y ¿qué hacen los ángeles? Obedecen. El reino de Dios, en el sentido más práctico del término, es el lugar donde la voluntad de Dios se hace. ¿Cómo puedes llevar el reino de Dios a tu vida? Es bien fácil. A través del Espíritu de Dios que tenemos, dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame en las Escrituras. Y lo que Dios quiere que tú hagas, eso se hace. Pero eso es peligroso. No es peligroso, porque si Dios está reinando en tu vida, Dios también provee para tu vida, Dios cuida tu vida y Dios preserva tu vida. Buscad primeramente, ¿qué dijo el maestro? El reino de Dios, el reinado de Dios. A un rey se le obedece. Dijo el maestro, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Y qué? Y no hacéis como yo digo. La oración del maestro es, venga tu reino a nuestras vidas, que cada vez más hagamos tu voluntad. Que así como en los cielos, cuando Dios da una orden, los ángeles se mueven rápidamente a obedecer, que así también sea en la tierra. De hecho, así será. La Biblia dijo, Yeshua dijo, el reino de Dios es como una pequeña semilla, que comienza como muy pequeña y luego sigue creciendo. El reino de Dios es la piedra que vio el profeta Daniel. Empezó como una piedra y luego dice que siguió creciendo hasta que cubrió toda la tierra. Dios ha empezado a reinar en los corazones
de aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cómo podemos seguir trayendo el reino de Dios? El reino de Dios es donde a Dios se le obedece. Yeshua, cuando tuvo que escoger entre lo que él quería y la voluntad de Dios, dijo: pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Pones a Dios abajo de las riquezas, entonces tu Dios es el dinero. Pones a Dios en segundo lugar y en primer lugar mis pasiones, entonces los deleites son tu Dios. Pones a Dios abajo de tu vanagloria, entonces tú eres tu Dios. Únicamente cuando amas a Dios, y toda la clave, si usted me dice, ¿y cómo hago para no caer en esto? ¿Cómo hago para mantenerme firme? La palabra de Dios, pero yo diría antes, el amor a Dios. Aquel que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y si el maligno llega a ponerte los 3 anzuelos, tú amas tanto a Dios que esos anzuelos no resultan. Sería como si un hombre tuviera, C.S. Lewis hace una analogía y dice, es como que un hombre tuviera a una reina que lo ama y que él pensaba que estaba muerta y ahora se da cuenta que está viva y es preciosa, interna y externa. Y después de reunirse con ella, ahora una prostituta harapienta trata de seducirlo. ¿Creen ustedes que va a tener algún efecto esa prostituta? 0 efecto. ¿Por qué? Porque él ama con todo su corazón a su esposa. Si amas a Dios, automáticamente no tienes que preocuparte por el amor del mundo. Automáticamente, en el momento que tú ames a Dios, todos los anzuelos del enemigo sufren un grave daño. Todavía puede tentarte, cierto, todavía puedes caer, seguro, pero lo haces más difícil. Estás mejor equipado para la batalla. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis, ¿qué dice Juan? Vencido al maligno. Y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Baruch Hashem. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Y ahí donde Lot vimos la semana pasada que cayó, nuestro maestro venció. Venció. Y como él venció, nosotros somos, amados hermanos, más que vencedores. Pero ese era el maestro, no yo. Pero el maestro está en ti, a través del Espíritu. El Espíritu que mora en ti es el Mesías en ti. El Mesías en vosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria. El Mesías está en ti. El mismo Espíritu que hubo en Yeshua es un espíritu de amor, poder y ¿qué? Dominio propio. Tú tienes la capacidad de vencer toda tentación en Yeshua. Sin Yeshua no puedes. Tienes que nacer de nuevo primero. Y podemos vencer a la codicia de la carne, a la codicia de los ojos y a la vanagloria de la vida, si el amor del Padre está en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra. Hemos comprendido que tenemos que amarte. Si te amamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, automáticamente no amamos al mundo. No queremos amar al mundo y las cosas que están en él, como dice el apóstol Juan. No queremos ser enemigos de Dios. Aquel que ama a las cosas del mundo, a la codicia de los ojos, la codicia de la carne, la vanagloria de la vida, se constituye tu enemigo. Y nosotros no somos tus enemigos ni queremos serlo. El Maestro nos llamó amigos. Gracias, Señor, por hablar en nuestra vida. Gracias por nuestro Señor Yeshua, quien fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede comprender a cada uno de los que son tentados. Como dice el escritor de Hebreos, porque este sumo sacerdote nos convenía, tentado, pero sin pecado, sin mancha, sin mácula, que vive para interceder por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestro Señor Yeshua. Gracias porque Él entregó su vida para que hoy nosotros tengamos vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Señor, porque hemos comprendido que la vida en abundancia está amándote a ti, amando a nuestro prójimo, muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, tomando el madero todos los días, tomando la cruz y poniéndote a ti al centro,
te ponemos a ti, te amamos más que a todas las cosas. Queremos amarte más. Ayúdanos a que tu Espíritu haga crecer la obra en nuestras vidas. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón cuando en la práctica hemos amado más a las pasiones que a ti. Hemos amado más a las riquezas que a ti. Hemos amado más la vanagloria de nosotros mismos que tu gloria. Te pedimos perdón, Padre. Nos humillamos delante de ti. Te entronizamos en nuestros corazones. Declaramos que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, y el reino tuyo es el lugar donde tú reinas y se te obedecen. Trae tu reino a nuestras vidas. Haz que por medio del Espíritu, que podamos andar en el Espíritu, que podamos ser llenos del Espíritu, porque si somos llenos del Espíritu, Él hace morir en nosotros las obras infructuosas de las tinieblas. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Yeshua se entregó a sí mismo por nosotros. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Veamos.